Bien, mis queridos amigos, estamos en otra entrega de su programa La Biblia Enseña. Y hoy estamos muy contentos porque está con nosotros el doctor Héctor Martín, el pastor Héctor Martín, que está pues trabajando en el Instituto de Estudios Superiores en Filipinas, el Instituto de Estudios Superiores en Ayas. Así es más o menos las siglas del lugar o la universidad donde él está trabajando allá en Filipinas. Él es especialista en Nuevo Testamento y hoy pues va a compartir con nosotros en su programa La Biblia Enseña sobre el costo del descanso. Pastor Héctor Martín, esa historia dramática, extraordinaria, llena de una carga poderosa, de un mensaje poderoso y también de unas tragedias muy grandes, ¿no? Que es la historia de David y Betsabé, que está allí colocada en el libro de Segunda de Samuel. Específicamente, pues vamos a buscar el texto acá. Este libro donde narra pues esta historia poderosa de, sí, Segunda de Samuel 11 y 12. Está escrito esta historia de David y Betsabé. Pastor, ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Pues ya sabemos que ahí hubo un adulterio, además de eso, un asesinato para encubrir el adulterio. ¿Qué lecciones podemos nosotros aprender de esa historia poderosa de David y Betsabé? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Guillermo, por la oportunidad que me ofreces de poder participar en este querido programa. La Biblia Enseña, que hasta donde este servidor tiene conocimiento, tiene una amplia audiencia entre nuestra hermandad, no solamente en la región de Nirgua, sino también en zonas más retiradas. De Sin duda que hecho, el caso... de hecho, pastor, perdone que lo Sí, ataje, pues usted sí, estuvo continúa. participando muchísimo tiempo con el profesor Oscar González en el programa también, ¿no? Claro, claro. Y bueno, para mí fue una gran bendición haber participado en muchas oportunidades en la discusión interesante que el querido profesor González eh, con mucho entusiasmo dirigía desde la emisora. Entrando ya en el tema que preguntas, la lección de esta semana presenta algo sumamente interesante y no hay mejor ilustración para enseñar lo que significa la pérdida de la paz y la seguridad en el corazón humano que a través de la historia o del carácter de David. Cuando uno reflexiona, como tú mencionaste varios elementos, vamos a ir tocando esos elementos, uno tiene que retornar a los orígenes de la tragedia humana. Fíjate que en el relato de Génesis, en el capítulo 3, se menciona que el capítulo empieza diciendo que la serpiente era muy astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Pero sin embargo menciona después que la mujer, ¿verdad?, estaba cerca, quizás no tocándolo, pero por lo menos cerca del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal que estaba en el centro del huerto. Estaba dando, sí, cerca porque tuvo que haber estado pues cerca para poder ver la serpiente, ver todos esos elementos. Seguro. Dios había dado una advertencia, no le tocaréis ni comeréis de él para que no muráis. Pero de alguna manera el relato de Génesis no lo menciona explícitamente, pero sí indica que la mujer estaba cerca del lugar donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta sería, bueno, la mujer que hacía por ahí tal vez estaba recorriendo el jardín, mirando el jardín
inadvertidamente se fue acercando hasta que se halló delante del árbol que el Señor había mencionado que no debería tocarlo ni comer. Esto es mismo el, el caso de David es similar. Fíjate que el relato comienza diciendo que a la vuelta del año, cuando los reyes suelen salir a la batalla. Es decir, en la antigüedad, las circunstancias de guerra, las condiciones de guerra eran muy distintas a las de ahora. Sí, había un tiempo específico para la batalla. Claro, tenían un tiempo específico para ir a la batalla porque no todas las épocas del año eran más propicias para iniciar una expedición, sitiar una ciudad, como es en este caso de Rabá, que está siendo sitiada por los ejércitos de David, y los asedios siempre son operaciones prolongadas. Sí. Pero en resumidas cuentas, la ciudad prácticamente estaba caída. Cuando Joab cerca la ciudad, obviamente está interrumpiendo la entrada y salida de productos y bienes para la ciudad, principalmente alimentos. O sea que era cuestión de tiempo para que la ciudad cayera. Entonces David no consideró que era necesario que él estuviera presente porque ya él daba la caída de Rabá como por hecho. Y lo que sigue en el relato es bastante llamativo. Dice, un atardecer se levantó David, ¿verdad? Estaba en la tarde, no fue a la guerra, estaba en su casa, en el palacio, está durmiendo la siesta probablemente y se levanta, ¿verdad? Y en ese momento dice el relato que salió a caminar por el terrado de la casa del rey, del terrado del palacio real. Y es en ese momento cuando él ve desde el terrado de su casa a Betsabé, que está tomando un baño, que era un baño, dependiendo del relato, parece ser un baño ritual, porque acababa de salir de su periodo mensual, y la ordenanza legal era que ella debía tomarse un baño para poder integrarse nuevamente a las actividades normales. Claro. Pero este caso indica que David tuvo la oportunidad de retraerse, ¿verdad? Sin embargo, él continuó mirando. Continuó mirando y hablando en sentido metafórico, se fue acercando al árbol del conocimiento del bien y del mal, en forma simbólica. En forma simbólica, sí, señor. Hasta el punto de que una vez que se involucra en esto y se produce en su mente el deseo de tomarla a ella por mujer, él empieza la indagación, no abiertamente, pero a través de sus comitivas, y recibe la información de quién es la mujer. Es de un hitita. Bueno, hitita no es israelita, es probablemente un mercenario que trabajaba para el ejército de David y que él utilizaba en las guerras y en las batallas, que había demostrado ser un hombre fiel a pesar de no ser israelita. Qué tremendo. Eso es una cosa tremenda. Un hombre no familiarizado con la teocracia de Israel, ¿verdad? Al servicio de un hombre que Dios escogió para liberar a Israel, pero que no es israelita, sin embargo es un hombre, como uno lo ve a través del relato, un hombre fiel, un hombre entregado, un hombre leal, ¿verdad? Que está dispuesto a sacrificarse para salvar, para servir al rey. Eso es algo interesante. Es interesante porque a pesar de ser mercenario, ¿no? O no israelita, pues era un hombre fiel a David, ¿no? Era un hombre y con unas características éticas y de integridad descritas en el libro, pues bien particulares, ¿no? Era un hombre especial. Un hombre especial. Y entonces sucede que en este caso
lo que va pasando por la mente de David es inmediatamente satisfacer su deseo personal. Una vez que él satisface su deseo personal, que dicho sea de paso, no porque sea la cultura semítica, sino porque estaba prohibido por la legislación hebrea, porque la mujer estaba casada. Claro, y creo que David no tenía problemas de tener otras doncellas, ¿no? Porque él tenía trato de No, rey. o concubinas, Bien. así como tomó a Abigail, como tomó a otras mujeres, ¿verdad? Cuyos maridos, en este caso, en el caso de Abigail, el marido falleció. Sí. Entonces, pero él era el rey y aparentemente, bueno, él, una de esas circunstancias terribles, cuando tú tienes el poder y puedes gobernar, tú piensas que puedes pasar por encima de cualquier... ese es un problema no solamente que lo toca la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sino también un problema a nivel global, Eso lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Herodes mandó a decapitar a Juan el Bautista, ¿verdad? En ese instante, Pudiéramos decir que esos son ejerciendo, bueno, pudiéramos decir que esos son sí, excesos del poder. Excesos, sí, exceso del poder, excesos exceso del del poder. poder. Entonces, una vez que él está con ella, el detonante es que ella le manda a escribir a él que ella está embarazada. Wow. Y allí es Se donde complica la cosa. ahí se complica esto. En el caso del el incidente en el huerto del Edén, una vez que Adán y Eva comen del fruto y se descubren que están desnudos, ellos toman hojas de higuera para cubrirse y se esconden, Okay. ¿verdad? Pero en el caso de David, el encubrimiento adquiere niveles sofisticados. Sí, señor, sí, señor. Este, parece que David planificó como una persona que no tiene conocimiento acerca de la revelación de Dios. Él planifica de una forma sofisticada. Hoy hay un término que se usa en el idioma inglés que se llama cover up, que sería el equivalente a cubrir el rastro. Cubrir el Okay. rastro. No voy a hablar de la parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, voy a hablar del mundo. ¿Por qué la lucha contra el delito hoy en día es tan difícil? Porque la gente que desconoce a Dios ha aprendido a hacer el crimen algo sofisticado. Cubren sus rastros. Hoy se llama crimen organizado, Sí. ¿verdad? Y eso indica que no son criminales vulgares, son criminales que no derraman una gota de sangre, pero que son el cerebro de muchas actividades criminales a nivel del mundo. Sí, sí. Tremendo. Entonces, sí, es tremendo, es tremendo. Entonces David diseña y planifica la estrategia para tratar de cubrir lo que había hecho. Y la estrategia pues consiste en primero enviarle necesita un cómplice, y en este caso Joab es el cómplice, ¿verdad? Le escribe una carta, nosotros diríamos hoy en día le escribió un email. Que escribió un email, sí, señor. Le escribió un email diciéndole lo que iba a hacer. Y en el email aparece, bueno, que en la toma de la ciudad, en el momento del fragor de la batalla, que se retiraran discretamente y dejaran al hombre, a Urias solo, a merced del enemigo, como eventualmente fue, y fue muerto. Claro, el primero Okay. antes había planificado que él fuera a su casa a ver si se acostaba con su mujer y le atribuían el hijo al hitita, ¿no? Que por supuesto, Y eso por le supuesto. falló.
Y eso Eso le falló. por las características de Urías, porque él no quiso dormir en la casa de su mujer porque sus compañeros estaban batallando en el campo de batalla, pues allá en esa ciudad, y no quiso hacer eso. Entonces eso le complica la cosa a David, y David pasa ahora pues, de tratar de encubrir de manera natural el embarazo de Betsabé, ahora pasa a planificar un asesinato. Sí. Y un asesinato pues bien encubierto, porque pues si alguien murió en la batalla, bueno, murió peleando, ¿no? No lo maté yo mismo. Sí, en el caso de cuando David recibe la noticia y efectivamente el plan que había diseñado se cumplió, él le dice a Joab que no se aflija por eso que pasó. Es interesante, ¿no? Acaba de ordenar el homicidio, el asesinato de una persona, planificar el asesinato de una persona, que llamaríamos eso en el lenguaje legal asesinato en primer grado. O sea, autor intelectual del asesinato. Sí, así es. Entonces, y le dice a Joab que no se preocupe, que así son las circunstancias de la guerra. La espada una vez se lleva a unos y otras veces se lleva a otros. Entonces, es una excusa para cubrir. El mensajero prácticamente que lleva el mensaje de David a Joab y de Joab a David, prácticamente está inocente de lo que está pasando, porque él no tiene idea, él no puede en un juicio testificar, mire, yo escuché que David dijo, manden a este hombre a matarlo. Entonces, y una vez que eso queda, David guarda la formalidad, espera que la mujer pase el duelo, y después que la mujer pasa el duelo, él la llama y entonces la tiene en su propia cohorte de mujeres. Su propio harem, pues, en su corte. Sí. Entonces, lo interesante es, en la narración, uno está escalofriado porque uno no ve cómo David puede hacer esto. Entonces, el final del capítulo 11 es muy, porque eso da lo que llama el punto de vista divino de lo que David hizo. Entonces, el texto dice, pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Y ahí es donde, sí, ahí es donde está el detalle, ¿no? Porque todo salió aparentemente bien. La mujer, pues, es más, quedó él públicamente bien delante de los demás porque, oye, esta viuda, el rey la coge, la lleva a la viuda corte. de un general, de un guerrero leal a él. Y entonces bueno, qué otra cosa tan buena. Uy, sí, qué hombre tan espectacular, Dios mío. Resulta que detrás de eso había todo una, como llama aquí uno en Venezuela, una olla podrida completa. Sí. Y detrás de eso, algo que a la vista humana se escapa, pero no a la vista de Dios. Claro. En el caso del jardín del Edén, entonces, el relato dice que Dios se paseó por el huerto y le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Y el hombre responde. Pero el Señor no va a usar esa misma aproximación con David, porque este es un pecado de tal magnitud que, y el hombre que lo cometió lo planeó también, que él necesita otra aproximación. Y la aproximación es precisamente el profeta Natán. ¿Entiendes? Sí. Porque ese es algo interesante, es, Guillermo, que el ser humano siempre ha estado escondiéndose de Dios. Siempre. Y el ser humano siempre usa el sentido de victimización para esconderse de lo. Dios siempre está buscando al hombre, pero el hombre no quiere ser encontrado por Dios y erige circunstancias para no ser alcanzado para por no Dios. ser alcanzado. A veces las circunstancias son demasiado sofisticadas. O sea, el hombre se construye murallas para que Dios no entre y no le rinda cuenta de lo que ha hecho. Entonces, ahora, en este caso, ajá, sí, sigue. dime.
Creo que en este caso, En este entonces, caso, Dios apeló a un sentido de justicia de David, ¿no? Porque lo puso a él claro, mismo a juzgar el asunto. claro. En ese sentido, a pesar de eso horrible que había cometido, Dios sabía lo que había en el corazón de David. Mm. Y esta es una de las cosas que vamos a aprender aquí. Tú puedes ver cuando a un criminal lo detienen, lo llevan y está en interrogatorio y él dice, no, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice, no lo hice. Como decía mi finado suegro, mi suegro que fue funcionario policial, él me decía, Sí. yo nunca había visto en mi vida tanto inocente reunidos juntos en la cárcel. Nunca. Todos, Y ese era nadie hizo nada. nadie en la cárcel es culpable, Ay, todos sí. son inocentes, todos. Qué bárbaro. Entonces, sí, ese es por qué el ser humano tiende a rechazar ese encuentro con Dios que es importante para rescatarlo de la situación diríamos, de incertidumbre, de Y de sosiego en negación. el que vive la humanidad. Sí. Dios va a usar sabiamente a Natán, y Natán de una forma magistral viene planteándole un dilema acerca de justicia. Sí, señor. Y en ese dilema de justicia, precisamente, una vez que Natán le plantea el dilema de justicia y David emite un veredicto, entonces Natán pasa a la ofensiva y le dice, ok, tú eres ese hombre. Tú eres ese Tremendo, hombre. ¿no? Tremendo. Inmediatamente, lo interesante es que David inmediatamente reconoce, se ve descubierto y dice, he Ujú. pecado contra Dios. Ahora, esa frase, pastor, es poderosa porque, ¿por qué no dijo he pecado contra Betsabé, he pecado contra el pueblo? Sí, Es que él se había embolsillado a todo el mundo, pero se dio claro. cuenta, pues, por qué él utiliza esa frase? Por qué la Biblia deja registrada esa frase? Sí, no solamente eso, sino que él la registra en el Salmo 51. Él dice, contra ti, oh solamente Dios, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea que no es Claro. una coincidencia que Ujú. aparece registrado en Samuel y aparece registrada también En el en el Salmo Salmo 50. 51. Hay O una sea, eso conexión indica, allí. claro, eso indica que David en el fondo sabía que lo que había hecho no era bueno. Pero quizá esa conciencia es lo que quizás siglos después el apóstol Pablo dirá la conciencia, Ujú. las obras de la carne y las obras del espíritu que luchan en el corazón de un hombre. Las obras de la carne le dicen, tranquila, que de esta tú te escapas. Mm, Eso mm. fue malo lo que hiciste, pero no es algo para que te preocupe. Ese es como cuando uno ve en las películas que los malos tienen que matar, lo contrataron para eliminar a una persona. Y antes de darle el tiro, la persona le dice, mire, esto no es nada personal. Tremendo. ¿Entiendes? Y le da el tiro Y le después. da el tiro después. Sí. Esto no es nada personal, yo no te odio, yo no te... Este es simplemente un trabajo. A mí me Tremendo. pagaron por hacerlo y yo lo hago, pero no es nada personal. Mm, Entonces, lo mismo sucede aquí. No te lo tomes tanto a pecho, David. O sea, mm. hiciste lo que hiciste, pero tranquilo, no va a pasar nada. Pero por el lado, el Espíritu de Dios contendiendo con David, pero David necesitaba, y esto es lo que Natán hace, un estremecimiento moral. Exacto, sí. Un Él sacudón moral. necesitaba Ujú. un sacudón moral, más él, porque él era el rey de Israel. Claro, él tenía que dar Y el ejemplo. en este sentido, Era el en modelo. el caso de el peregrinaje de Israel en el desierto, Dios no le tolera a Moisés que haya golpeado la roca 2 veces con la vara. Cierto. Y en este caso, Dios no va a pasar por alto lo que David ha hecho
porque Él es la lámpara de Israel. Él es Ahora, el guía de Israel. ahora es interesante porque pues Dios perdona, son pecados horribles. Hay adulterio, hay asesinato. Sí, sí, Pues David debía morir, ¿no? Esa era la por supuesto. sentencia. Ese era lo que le tocaba. Pero Dios lo perdona. Y hay Sí, un mensaje allí, ¿verdad? Dios es capaz de perdonar pecados horribles. claro. Eh, Eh, y es así, pues, o sea, no nos extrañe de que Dios sea capaz de perdonar. Así que, pues, el que esté viendo este capítulo sí, puede tener descanso esa persona que ha cometido crímenes horribles porque Dios lo va a claro, perdonar. claro. Pero es importante que la persona, así como hizo David, dijo que reconoció, dijo, he pecado contra Dios. Esa persona tiene que llegar a ese punto de encuentro, porque es la única, paradójicamente, es el momento más doloroso para el pecador, Ujú. porque el encuentro con Dios va a dar como resultado la evidencia de que su corazón no está en paz con Dios. Pero al mismo tiempo, ese encuentro con Dios produce descanso, porque la Y, conciencia se apacigua y se tranquiliza sabiendo que Dios no va a tolerar el pecado. De hecho, ya Dios hizo provisión para el pecado, pero al mismo tiempo le está extendiendo la misericordia a David. Bueno, David lo Eh, describe, ¿no? Lo describe en el Salmo 51, mis huesos se secan, claro, usando un símil poderoso de cómo se sentía él seco cuando estaba encubriendo su maldad, su pecado. Por eso esa es una, sí, la una evidencia del pecado. Eh, el pecado es algo que agota mentalmente a la persona y al agotarla mentalmente la agota físicamente también. sí. Ahora, haya reposo cuando ya pues confiesa y ahora él decide caer en las manos de Dios, como le dijo a Natán, prefiero caer en las manos del Señor. Sí, exactamente, exactamente. David sabía que a pesar de todo, el castigo de Dios iba a ser moderado con misericordia, Sí. como Ahora, efectivamente lo hizo. ahí hay un elemento importante porque pues Dios lo perdonó, Sí, pero las consecuencias vinieron, ¿no? Ahora, Dios sí. pudiera también salvarnos de las consecuencias, algunas veces, siempre, nunca. ¿Cómo es eso? Sí, las consecuencias de los actos, es de, si son consecuencias de nivel personal, es algo relacionado entre el individuo y Dios. Si tú cometiste un pecado contra tu propio cuerpo, ok, eso va a quedar entre ti, dependiendo del tipo de pecado que hayas cometido contra tu propio cuerpo. Si tú usaste droga durante mucho tiempo, ¿verdad? O consumiste cigarrillo durante mucho tiempo, o fuiste un bebedor empedernido durante mucho tiempo, obviamente, a pesar de haber recibido el perdón de Dios en el corazón, tu cuerpo tarde o temprano empieza a mostrar algunos síntomas de esa adicción que tú anteriormente tenías. Y eso son reacciones. Pero cuando el pecado afecta a otras personas, Mm. tú necesitas que esas personas reconozcan que tú te arrepentiste. Y a veces, eh, las personas no van a querer, porque fueron heridos de una manera tan profunda que es muy difícil que la persona, incluso pidiendo perdón, pueda ser perdonada, al menos desde el punto de vista social. Correcto. Eh, pero es hasta donde la persona puede hacer, en este caso, pedir perdón a los que han ofendido, es lo más que la persona puede hacer. La persona no puede forzar a la persona, a los individuos, a aceptar el perdón. No,
porque Claro. cada quien es libre, cada quien es libre. Y en el caso de David, él pagó una consecuencia muy dolorosa cuando el Señor tocó la vida de este inocente, Del hijo, sí. ¿verdad? Sí, del hijo, y él tuvo que resignarse a la manera en que Dios estaba Administrando dándole a David justicia, una pues, lección, sí, administrando justicia. administrando Ese justicia. hijo era hijo de una unión ilegítima, y si ese niño crecía, tarde o temprano se iba a saber que no era hijo de David. Que no era hijo de David. Sí, de Urías, del difunto, pues. Sí, Y claro, iba a ser un problema, ¿no? Entonces, fíjese cómo, claro. pues, en algunas veces las consecuencias de los actos que hacemos, pues, nos alcanzan. Y además de eso, también dependiendo de quién cometa el pecado, porque David era una figura pública y su pecado, pues, afectó Claro, muchísimas personas. Y claro, no podía quedar, pues, así tan simplemente el asunto. Y eso es una lección para nosotros en el liderazgo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que claro. darnos cuenta que nuestras acciones, nuestra manera de vivir, pues no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que va a afectar a terceros que observan, que ven, que están bajo la influencia. Y Sí, nosotros tenemos pues sí, que ser cuidadosos y pedirle a Dios que conduzca el liderazgo de la iglesia, el liderazgo de cada uno de nosotros para poder mantenernos en el canal que Dios permite. Bueno, Héctor, lamentablemente se está acabando el tiempo. Quisiéramos tener más tiempo, ¿verdad? Pues la conversación ha sido extraordinaria. ¿Qué podemos aprender de esta lección? ¿Qué te ha dejado esta lección esta semana? De bueno, manera personal. sí, lo primero que me enseñó esta lección de esta semana eh, es, es aterrador ver cómo una persona que ha sido dirigida por Dios es capaz de hacer algo como lo que hizo David. Y en ese sentido, yo digo que incluso entre las personas que siguen a Dios, nadie está exento de algo semejante. Pero la lección que aprendí es que Dios está mucho más allá de estos actos que los impíos usan como una excusa para denigrar la fe cristiana, Sí. ¿verdad? Pero que Dios está más que dispuesto a entregar. El relato de Génesis, Dios le dice a la mujer, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Y Dios es el que va a poner enemistad. La mujer no va a generar enemistad porque el Sí, corazón de ella ya está inclinado, así es. pero Dios va a poner la enemistad. Entonces, esa enemistad es la cual es la misma que David le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Entonces, es el mismo poder que fue usado en la creación de Dios, es el mismo poder que a través del Espíritu Santo crea enemistad y nos hace a nosotros odiar lo que antes amábamos y amar lo que antes odiábamos. Así es. ¿Entiendes? Así es. Entonces, aborrecer el pecado y amar la justicia. ¿Qué es lo que pide el Señor de ti? Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante del Señor. Entonces, esa es para mí la principal lección que yo he aprendido. Bueno, yo nunca he creído que el ser humano por sí mismo, de acuerdo con las teorías humanistas, es capaz de salir del problema en el cual está sumido. Seguro. Pienso que mientras el hombre más se mueve, más alborota el pantano y se vuelve más difícil para salir. Y creo que tarde o temprano el Señor tendrá que intervenir para sacar a la humanidad y a sus hijos de esta miseria en la cual el mundo está sumido. Esa es una lección importantísima para mí. Finalmente, entonces Dios pues limpiará ese corazón con hisopo y creará un corazón nuevo en cada uno de nosotros, así como lo hizo con David. Absolutamente. David cayó en las profundidades,
pero Dios lo tomó y lo sacó adelante, y eso es una promesa hermosa para nosotros. Bien, pastor, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, y no olviden, pues, aquellos que están viendo nuestro canal de YouTube y el canal de Telegram, pues suscribirse al canal de La Biblia Enseña por YouTube y La Biblia Enseña por el Telegram, para que puedan, pues, disfrutar del repaso de la lección cada semana. Pastor, vamos a orar por aquellos que siempre piden oración en este programa. Tiene el privilegio para hacer. Sí, cómo no. Querido Padre que estás en el cielo, en esta oportunidad queremos darte las gracias por este importante repaso de la lección de escuela sabática. Queremos también agradecerte por las lecciones que nos has enseñado a través de la experiencia del rey David, cuya vida es una ilustración de lo que tu gracia es capaz de hacer. Si bien es cierto que tu santidad no permite que el pecado se acerque a tu presencia, tu misericordia es extendida hacia todos aquellos que con sinceridad de corazón se arrepienten y se vuelven a ti para buscar el perdón. Si hay en esta mañana alguien que está luchando, al igual que David, bajo la carga del pecado, bajo la carga de la tentación, bajo la carga de las consecuencias de una vida que no ha sido conforme a tu voluntad, permite que tu Espíritu Santo llegue a estas personas, que pueda cubrirlas con la gracia de Cristo, que ellos puedan recibir un corazón nuevo y que puedan caminar en armonía con tus mandamientos y con tus preceptos. Gracias por escuchar nuestras peticiones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos oyentes, que Dios les bendiga. Nos vemos pues en una próxima entrega.